Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas, capítulo 5. Desde el versículo 27 voy a leer hasta último. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armonía con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído. Ahora yo vivo en Santiago de Chile, por eso hace unos de 2 años, por ahí antes de iniciar pandemia, a veces yo estaba viajando a una ciudad, se llama Viña de Mar. Como distancia de Viña de Mar de Santiago, como 120 kilómetros de hora de coche, ¿no? Pero en aquel entonces se encuentra una viña, pero no simple una viña, sino que hay un campo grande donde estaba criando vid, y también hay fábrica de hacer vino. Por eso hoy en día ellos, como una empresa grande de venta de vino, estaba mostrando ante los turistas por medio de vidrio de segundo piso. Nosotros podemos ver hacia primer piso, donde está haciendo como proceso de hacer vino.
Pero donde yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque alguien estaba regando con tubo grande, ¿no? Como tubo de bombero, uno que subió, tanque grande, ¿no? Como altura 4 metros o 3 metros por ahí, grande. Pero con eso ya estaba regando, pero color era rojo. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Cómo está el color de agua normal? Agua normal, todo ya cristal, no tiene color, ¿no? Pero salió ya como color de vino. Por eso yo estaba preguntando, ¿qué está haciendo él? Ya por medio de bomba de, como motor de bomba o bomba de motor, estaba empujando en otro lado de vino que estaba conservando en otro tanque grande para mudar. Comparando de el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La época de Jesucristo, para guardar vino, creo que molido de uva, ponía odres. Odres es que como piel de camello o algo de animal, ¿no? Y para preservar el vino, ¿no? Hasta que sea fermentado. Por esa razón, pasando tiempo, sale como espuma y luego se hincha. Juntamente con el piel de animal se hincha y luego cuando sea fermentado como siendo vino, ya está lleno de vino. Con esta forma estaba preservando vino. Por esa razón, Jesucristo estaba diciendo que el vino nuevo no va a poner odres como antiguos, porque ya se hinchó todo. Pero si otra vez se echa vino nuevo, entonces ya uva, como molido de uva nuevo, si pone, se hincha y se rompe, está diciendo. Es decir, que ya para conservar o preservar se necesita lugares, ¿no? Uno acá, otro este lado. Entonces, esta palabra, ¿cómo está explicando? ¿Ya? Nosotros podemos comparar una palabra más. Primera de Pedro, capítulo 1. Busquemos. Primera de Pedro, capítulo 1, Nuevo Testamento. ¿Dónde ubica? Después de pasar de Santiago, primera de Pedro, capítulo 1. Según esta palabra estaba diciendo que, ¿ya? El versículo 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. Significa que ya toda la gente cuando nacieron acá, ya nacieron por primera vez. Pero segunda vez necesario como nacer. Es decir, que como nacer de nuevo. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con el Señor, se llamaba Nicodemo, decía que ser humano tiene que renacer para entrar en el reino de Dios.
Si no puede renacer con el agua y el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así dice, según la palabra de nuestro Jesucristo. Por eso Nicodemo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo yo puedo renacer siendo viejo? Así decía. ¿Acaso yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y puedo nacer? Es una palabra tontería, ¿no? Porque cuando nació en este momento su cuerpo mínimo como 2.5 kilogramos y máximo como 4 kilogramos por ahí, ¿no? Algunos 5, ¿no? Hasta máximo 5. Pero ahora, ¿cuánto kilogramos tiene? ¿Ah? Más que 60 por ahí, ¿no? 55. Entonces, comparando del cuerpo de su madre, entonces, totalmente, ya, su cuerpo más grande, ¿cómo mete o dónde? Significa que totalmente ignorante era, ignorante. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente puede escuchar renacimiento. ¿Cómo puede renacer? Cada uno quiere renacer, quiere esforzar. Porque piensan que para renacer ya tiene que orar, tiene que esforzar, tiene que cumplir mandamientos de Dios. No es así, no depende de nosotros. Para renacer, sí o sí tiene que recibir la palabra de Dios, el Evangelio, que dice que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos y perfectos. Por eso el Evangelio bíblico es que ya debería explicar sobre el perdón eterno, nuevo nacimiento y la salvación. Eso es el Evangelio puro. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día está cargando gran peso, ¿no? Todo usted tiene que hacer, tiene que orar, tiene que ofrendar, tiene que leer la Biblia, tiene que ayudar a la gente, tiene que ayunar. Hay mucha cosa está poniendo como yugo. Pero la palabra de Dios, como dice ya el versículo 23, voy a leer otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué palabra está viviendo para siempre? ¿Cómo puede funcionar la palabra para siempre? De la palabra de un hombre que había vivido, no tanto. Pero la palabra que salió de la boca de Dios permanece para siempre, funciona. Porque Dios era como, Dios es ayer y hoy para siempre igual. Cuando nosotros podemos ver video de documento, cuando nosotros podemos ver video de documental de historia, ¿se nota o no se nota? ¿Qué diferencia hay? Sobre calidad de imagen. Al ver YouTube, hoy en día, ¿cómo sale, no? Su capacidad más de 1000 y alguno 720 y alguno 420, alguno 360 y abajo de 360 no hay más, 120, 144 existe, pero calidad muy baja, o 20, ya no sirve. Significa que al ver video de documental antiguo es como negro blanco y luego imagen no tanto bueno, ya se nota.
Exactamente. Porque toda la cosa del mundo se envejece. Toda la cosa. 100%. Pero no va a envejecer, no, ni va a ser como rechazado, ni inválido. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Génesis, ¿en qué año había escrito por medio de Moisés? Génesis, wow. Moisés vivía casi 1500 años antes de Cristo. Y hasta nosotros ya casi 3500 años está pasando. Pero cada momento que nosotros estamos leyendo Génesis, ya funciona como si fuera la palabra de Dios que está hablando ahora. No solamente Génesis, hasta toda la palabra. El libro de la Biblia, todos son de la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos escudriñar, pensar, porque es la verdad, no se cambia. Por eso el versículo 24, como dice, porque toda carne es como hierba. ¿Sabe hierba? Y un día se cae todo, ya. Tiene su límite, ¿no? Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es cierto, un flor, algún momento florece, muy lindo, hermoso, pero pasando tiempo, ya se cae, como ya se ve basura nada más. Hoy en día está cayendo mucho flor de árbol, ay, para valer ya es muy difícil. Ya, como dice, la hierba se seca y la flor se cae. Si no se seca, si no se cae, no es hierba ni flor. Ese es falso. Esto ya no se cae, no se seca. ¿Por qué? Es seco. Ya desde el principio es seco. Todo fabricado, falso. Significa que no tiene vida. Toda la cosa que tiene vida ya envejece. Toda la cosa del mundo. Pero como dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En aquel entonces nosotros podemos decir que sí, Señor, amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, como si fuera hoy ya que Dios nos habla en vivo. Según Jesucristo, como dice, yo no vine acá para llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para que sean arrepentidos. ¿De dónde tiene que arrepentirse? Ya anteriormente nosotros queríamos cumplir el mandamiento de Dios, porque pensaba que se necesita cumplir para entrar en el reino de Dios. Pero según la palabra de Dios dice que nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Es correcto. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Nadie puede ser salvo. Por su manera no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo puedes renacer? ¿Cómo puedes recibir la salvación? Únicamente tiene que recibir el perdón de los pecados escuchando el Evangelio. Ya, después de recibir la salvación, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos vivir? Ya, lo siguiente, el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Significa que
el Evangelio no envejece, ni cae, ni sea inválido. Luego, capítulo 2, el versículo 1, como dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Significa que después de ser recibido la salvación, siendo renacido, también de su corazón surge estas cosas: engaño, hipocresía, envidia, todos maldades. Por eso tiene que desechar. ¿Cómo puede desechar sus pensamientos? Tiene que creer que mi pensamiento no es mío. Todo lo que está surgiendo, pensamiento negativo, ya está metiendo en mí Satanás para que yo sea fracasado. En aquel entonces no acepta su pensamiento, rechaza nada más. Y luego, después de rechazar su pensamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? El versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Crecer para salvación significa que ya cuando nacimos, por medio del Evangelio, siendo renacidos, siendo hijo de Dios, pero aún todavía está siendo como bebé. No es adolescente, ni joven, sino que todavía, como dice, recién nacido, bebé, un bebé. ¿Y un bebé qué puede hacer? Creo que ahora está pasando más de un año siendo hijo de Christopher Muñoz, se llama Eno. Cuando yo quería hablar con Eno, por eso yo acerqué a él, llamando, Eno, ¿cómo está? Solamente esta palabra. Su madre tiene que darle comida, ¿no? Metiendo algo, comida en la boca, para que su bebé tome, manchado en su boca todo. El día de hoy yo estaba observando, ¿no? Su madre estaba dibujando porque estaba manchado. Yogur. Por eso, no, yo le llamé. Significa que teniendo mucha edad, siendo 60 años o 70 años, pero recién nacido, entonces que no sabe muy bien sobre la palabra de Dios. Por eso tiene que buscar la leche espiritual. ¿Qué es esto? Alimento sano, alimento espiritual. ¿De dónde sale? Leche espiritual. ¿El qué? Explica el Evangelio. Por eso hoy en día muchos pastores, los hermanos, cada noche está uniendo conmigo. Cuando yo predico, ya está absorbiendo. Porque les ayuda para crecer sus espíritus. Poco a poco va a crecer sus espíritus. Más tarde va a sentir, ahora entiendo cómo yo tengo que servir al Señor. Aunque no existe nada de la ley, ni mandamiento, ¿no? Pero por eso, ¿cómo va a pensar? Yo no tengo que ofrendar, ni diezmar, ni ayudar. Esa cosa es una palabra tontería, ¿no? También. Porque anteriormente, cuando estaba bajo la ley, por la obligación, por la ley estaba ofrendando.
Pero Dios no está obligando, sino que dando la gracia de Dios, el amor, para que funcione el corazón. Por ejemplo, un día yo estaba predicando que alguno que está siendo educado por la palabra de Dios tiene que repartir todo lo que es bueno a los que explican la palabra de Dios. Más o menos como esta explicación, ¿no? Entre nuestro hermano, un hermano existe, ¿no? Un hermano agarró esta palabra. Oh, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios. Entonces yo tengo que repartir lo bueno. Entonces él estaba pensando, ¿no? Oh, me parece que esto bueno, fruta, también esto bueno, como carne de res. Yo tengo que entregar al pastor que me enseña la palabra de Dios. Un día trajo una caja, ese tamaño, y tocando mi puerta. Pastor, ¿está? Sí. Yo traje esto. ¿Qué es esto? Usted me enseñó que reparta lo que es bueno, dice. Gracias. Entonces, recibiendo esta caja, una de manga y uno de manzana y también un par de algo frutas, también, y otra parte como alimento para hacer la comida coreana, como a veces trajo carne de pato, carne de cerdo, carne de res, etc. Como casi una vez a la semana. Si falla, una vez entre 2 semanas. Casi durante un año está trayendo. Por pandemia es difícil de encontrar, pero él vive cerca de la iglesia. Pues trajo pesado. Significa que una persona si acepta la palabra de Dios, practica. Porque no acepta esta palabra como si fuera la palabra de un hombre, sino que puede invertir o transformar la palabra de Dios. Porque toda la palabra que estamos escuchando, eso es la palabra de Dios. Permanece para siempre. Entonces, ¿quién puede oír la voz de Dios? El que entienda la Biblia. El que pueda aceptar la palabra de Dios por la Biblia. En aquel entonces ya la gente puede sentir. No, esta palabra no está explicando un hombre, pastor, sino que directamente Dios me enseña. Siendo salvo, ¿con quién tiene que atender? Ya recibiendo la salvación por medio de la explicación de un pastor salvo, pero quiere recibir explicación ajeno, uno que no sabe nada de justificación, santificación y perfección. Entonces, no es la leche espiritual. Eso es la leche adulterada. ¿Por qué? ¿Quién puede dar, mamá? Solamente la mujer que da luz ya puede dar mamá. Significa que puede dar leche. Significa que uno que puede engendrar, ya Dios le da a esa mujer para criar su hijo, su hija. Lo mismo, ¿no? Para pastorear, de primero tiene que saber cómo enseña acerca del Evangelio, cómo enseña el perdón de los pecados, cómo enseña acerca de la salvación. Porque si no puede explicar bien sobre la redención eterna, entonces puede explicar solamente mandamiento, la ley, tiene que hacer,
Ya tenemos que ser buenos, tenemos que ayudar a la gente. Constantemente está tocando la obra de ser humano. Pero ¿sabe qué? Ya, tal persona que está explicando solamente la obra, ya no sabe cómo puede criar la gente para que sean crecido espiritualmente. Pero uno que sepa acerca de la redención eterna, predicando el evangelio, la justificación, santificación y perfección, tal persona ya tiene otra palabra para que crezca uno que escucha por él. Por eso nosotros ya podemos ver cómo dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación, uno es para recibir la salvación, para entrar en el reino de Dios. Pero lo que está apareciendo la salvación es que cada día nosotros podemos ser salvos de la situación. ¿Por qué? A menudo viene desesperanza en el corazón de nosotros por la situación, por causa de problemas, por pandemia, por miedo de enfermedad. ¿Es cierto o no? Alguna persona tiene miedo. Por eso no puede salir de su casa. Alguna persona ya tiene miedo. Por eso siempre temblando su corazón. ¿Cómo yo hago? ¿Qué hago? Cuando necesita escuchar la palabra de Dios, cuando sea débil, como lo que está hablando, ¿no? Jesucristo, entre los sanos no es necesario encontrar médico. Solamente los enfermos se necesita encontrar médico, así dice. La verdad, ¿no? Cuando yo no tengo nada de enfermedad, ¿para qué yo necesario buscar al doctor? Pero en este año yo tenía problema de ojos. Algún momento estaba doliendo mi ojo, ¿no? Comprando una medicina de gotas, ponía. Algún momento se curaba, pero salió otra vez. Dolía. Comprando otra medicina. Algún momento se calmaba, pero ya otra vez tenía dolor. Por fin yo tenía que buscar al doctor. Doctor, ¿dónde está? Reservando la cita, busqué. Y llevando una medicina de gotita que usaba, ¿no? Y yo presenté, Señor, yo estaba usando esta gotita. Él me preguntó, ¿quién le entregó esta gotita? ¿Por su cuenta o por la receta de un doctor? Era que entonces yo tenía que decir la verdad, por mi cuenta. Ahora tiene que botar al basurero. Yo boté ya. Voy a darle receta, ya, una crema y una gotita. Hay que probar 2 semanas. Hasta ahora no está curando, pero mejoró. Mejoró mucho, mejoró. Por eso todavía no estoy buscando al doctor. Doliendo poquito, pero aguantando. Significa que por sí mismo, por su cuenta, no vale. Después de recibir la salvación, por sí mismo, ya leyendo la Biblia, yo puedo tener la fe, yo puedo. No. Según la palabra de Dios, dice que tiene que buscar la leche espiritual. ¿Con quién? La leche espiritual. ¿Quién va a dar? El que sabe el evangelio.
el que predica la redención eterna. Escucha de primero. Escuchando varias veces, automáticamente en su corazón se levanta un deseo de servir al Señor, un deseo de predicar el Evangelio, un deseo de apoyar la vida del siervo de Dios. La verdad que Dios me guía, Dios me presenta. Yo tengo que hacer esto. Es cierto, porque Dios habla por medio de su siervo. Dios es el Espíritu. Dios no puede hablar por sí mismo, sino que Dios habla a través de la Biblia, a través de su siervo. Por eso nosotros ya tenemos que llamar la atención, siendo como recién nacido, siendo niño, tomando leche. Ya un día podrás decir que, satisfecho. Ahora mucho ya, tomé mucho. Gracias. Pero al siguiente día va a volver hambre para tomar leche espiritual. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. También Dios nos acompaña a cada uno de nosotros. Señor, nosotros podemos escudriñar que después de recibir la salvación, nosotros tenemos que convertir como niño que es recién nacido. Por eso debería buscar la leche espiritual para crecer espiritualmente. Dios nos permitió la iglesia, también el siervo, para que nosotros podamos andar por su palabra. Señor, nosotros tenemos gran agradecimiento hacia el Señor, porque Dios nos hizo un grupo para aprender la palabra de Dios juntamente, Señor. Espero que Dios nos acompañe constantemente. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.